Gracias al equipo de alabanza. Esta canción está muy de acuerdo con el mensaje de hoy. ¿Ustedes saben qué cantamos ahora? ¿Qué cantamos ahora? Acerca del amor de Dios, por la gracia de Dios, que va a quedar con nosotros para la eternidad, que será por siempre. ¿Quién aquí le gusta el amor, una relación de amor? Ustedes están muy contentos, esposos, de tener amor de parte de su esposa y que no hay peleas y que no hay tensiones en su vida de matrimonio. Hay algunos que no levantan la mano, otros que sí. Mujeres están contentas que tienen ustedes una relación de amor con el esposo, que él ayuda en la casa, que le entiende, que es delicado. ¿Hay alguien, mujeres así? Si hay así, entonces, ¿están contentas? Hay algunas manos. Hay algunas chicas jóvenes que levantan las manos y ya están empezando a entender. Así que tenemos un Dios en el cielo que nos ama y ustedes saben que hoy queremos nosotros hablar acerca de cuánto nuestro amor es tan preciado para Él y que lo podemos amar a Él de regreso y esto es muy preciado para Él. Sí, nosotros, a pesar de ser tan pequeños, tan débiles, con todas nuestras limitaciones, somos capaces de darle a Dios amor, amor que es preciado para su corazón, muy preciado. Nosotros lo veremos en la vida de David. Vamos a ver lo que David hizo cuando ya era maduro y después aquí hay adolescentes que tanto los amamos, así que vamos a ver también la vida de David como adolescente. Y por causa de que aquí hay también hombres y mujeres, también entonces vamos a ver el amor de una mujer que da su amor a Jesús, a Dios, y cuán preciado es esto. Así que es un mensaje para todos nosotros, todos aquí están para este mensaje. El amor solamente tiene significado si viene por elección propia y libre. Si no, pues no tiene significado. Dios nos dio a nosotros la libertad de elección. Y en esta elección, pues, y en esto tenemos que elegir, ¿amo a Dios o amo al mundo? Dios nos da la libertad de amar lo uno o lo otro. Nosotros queremos amar a Dios. Si nosotros creemos en Él, nosotros queremos amarlo y no queremos compartir nuestro amor también mitad y mitad. Y Dios quiere todo nuestro amor. Así de que el enfoque va a ser la alabanza, no que seamos nosotros perfectos. Perdón, el corazón. Nos vamos a enfocar en el corazón, porque eso es lo que Dios ve, nuestro corazón. Vamos ahora a Samuel, segunda de Samuel 7. Y ahí vamos a leer acerca de David. Él está sentado en Jerusalén. Allí él es rey. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 3. Por cierto, vamos a estar mucho hoy en Samuel y también en Crónicas. Así que pongan una señalización en sus Biblias. Si ustedes todavía tienen Biblias, Biblias de así físicas. Em, Así que dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo el rey: anda y haz todo lo que está escrito, está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Así que David estaba en su casa y por ahora no tiene ninguna guerra. Dios le dio descanso de sus enemigos. ¿Y qué empieza a pensar David? ¿Y sobre qué está pensando ahora el rey de Inglaterra, por ejemplo? ¿O qué piensan los reyes? ¿Qué pensó Herodes en su tiempo? Pues pensó en hacer un banquete de cumpleaños
y una fiesta, mujeres, competición de caballos o cómo planear obtener más dinero, cómo puedo ampliar más mi reino. ¿Y qué David pensó entonces? Por el contrario, ¿qué es lo que estaba pensando? Él empezó a meditar y dijo, yo estoy sentado y habito en una casa de cedro, en un castillo, y la arca del pacto, que por cierto es la presencia de Dios, está entre cortinas. Y David dice, esto no está correcto, esto no es correcto. En un momento a dos cae en cuenta, David, aquí hay algo que, dice David, aquí hay algo que no es correcto. Yo amo a Dios, Él es grande, todo lo merece nuestro Dios. ¿Y cómo es posible de que está lleno entre cortinas en una tienda? Allí hay polvo, allí hay vientos y no sé, se puede caer. Hay mucho viento y yo estoy aquí dentro de una casa de cedro con calefacción, con comodidad. Bueno, ese era el corazón de David. El corazón de David para Dios. Siempre fue así. Vamos a hablar también acerca de su infancia. Pero ¿cómo es que llegó el arca del pacto hasta allí? Pues él había caído anteriormente entre los filisteos y después de que los filisteos liberaron el arca del pacto, pasó por algunas etapas, por algunos sitios el arca del pacto, como el arca del pacto llegó a Jerusalén. Era porque David lo quería mucho el arca del pacto. Intentó hacerlo, su intento fracasó. Ustedes recuerdan de que Usa, cuando pusieron el arca del pacto entre una carroza de un caballo y en un momento casi se cae el arca del pacto y porque extendió su mano Usa al arca del pacto, Dios tuvo que matarlo, pero ese fue el primer intento que fracasó. Pero David amaba el arca del pacto, él amaba a Dios, él aún quería el arca del pacto y quería de que esta arca del pacto estuviera en la capital. Y así fue como llegó el arca del pacto finalmente a Jerusalén. Cuando el arca del pacto sube hasta Jerusalén, nosotros leemos en el capítulo 6, estamos en Samuel, segunda de Samuel, volvemos a segunda de Samuel, ahora vamos al capítulo 6, segunda de Samuel 6, vamos a leer versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Michal, hija de Saúl, miró desde una... Ah, sí. Versículo 16, perdón. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Michal, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio el rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. ¿Ustedes qué pensarían de que yo empezara a hacer lo mismo? Empezar a danzar, empezar y solamente con vestiduras sencillas, porque él era el rey, él ni siquiera era un pastor, pero si ustedes me vieran aquí hacer ese tipo de danzas, pero David lo hacía con todo su corazón, porque él estaba tan gozoso, pero él decía, ¿qué importa ser el rey? Lo importante aquí es Dios. Y David no era lleno de orgullo y decía, hoy soy el rey, yo necesito mis cabellos y más caballos y todo, con toda la carroza. No, él danzaba junto con todo el pueblo y estaba gozoso. Él ama a Dios. Él no estaba hinchado de orgullo. Y Dios ve su corazón y Dios mira y dice en el mismo capítulo, versículo, eh, está escrito desde el 20, está escrito acerca de Michal, hija de Saúl, que él recibe a David y dijo, ¿qué es lo que le dice Michal a David? Vamos a leer desde el versículo 20, capítulo 6 de segunda de Samuel. Michal recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, eso es lo que le dice. Entonces David respondió a Michal, fue delante de Jehová quien me eligió
en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y será bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Así de que él se humilla a sí mismo y dice él, ¿qué soy yo frente a Dios? El punto es que si amamos a Dios, pues Dios, tú eres lo primero y tú eres todo. Y nosotros verdaderamente caemos en cuenta de que somos nada, somos cero, pero aún así Dios nos ama. Tanto nos ama Dios, esto es paradójico. O sea, primero, por un lado somos como pequeño grano de arena frente a un cosmos grande, un universo grande. Nosotros vivimos solo un tiempo aquí y desaparecemos, pero para Dios nosotros valemos tanto como para sacrificar a Jesús. Así que es cierto, somos nada, pero Dios es todo, y Él nos salvó y nos salvará de mm, del fuego eterno, del infierno. Así que Dios merece todo, no solo todo, sino lo mejor. Y vemos esto en el corazón de David y empieza a preparar material. Ustedes conocen la historia de que Dios le habló finalmente a Natán, el profeta, y le dijo a David, vamos más bien a leer esto. Voy a leer desde el versículo 6. Vamos a 2 de Samuel 7, versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas, esto dice Dios, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra o alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Tenemos un Dios gigante, pero asimismo es humilde. Eso se personifica en Jesús después cuando Él testificó de sí mismo que era manso y humilde de corazón. Él también nos llama a ser iguales. Entonces, a continuación dice, ahora, entonces David le dice Dios le dice de que le iba a hacer casa a David y se refería a su descendencia, que su casa iba a permanecer por siempre. Dice Dios a David, me quisiste que si quisiste hacerme una casa, porque yo no lo he pedido, pero verdaderamente me amas, David, quieres hacerme una casa, eres tan preciado para mí, tú piensas en mí. Sabes que David, tú no me vas a hacer una casa, pero yo sí te voy a hacer una casa. Tu nombre quedará por siempre. El rey, el Mesías, será hijo de David. Jesús será por siempre. Miren cuánto tan profundo tocó el corazón de nuestro Padre en los cielos. Aquel que David amó, aquel que Dios le era muy importante y que le dio el primer lugar a Dios. Y puede ocurrir lo mismo con nosotros. Está escrito en Colosenses capítulo 3 que dice en el versículo 1 y 2 que si hemos resucitado con el Mesías, que pensemos en lo que está arriba, en lo de arriba, que seamos pensando eso en nuestro corazón, no en lo que hay acá en la tierra. Y Dios ve esto y ve nuestros corazones. David no era perfecto, él tuvo sus debilidades y sobre esto vamos a hablar después, pero el corazón, él amaba a Dios y esto vino en expresión en sus obras. Vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Aquí está David en sus últimos días, cuando está viejo, cuando habían ya puesto en el trono a Salomón, su hijo, como rey, pero aún vivía
David y él hizo reunir a todo el pueblo y testifica sobre cómo él invirtió todas sus fuerzas para Dios. Voy a leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 3. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová. Nosotros edificamos solo para Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice para las piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedra de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. El amor de Dios no se expresa, se expresa también de esta manera. Él dona a Dios. Dona oro, plata. Ustedes saben de que David venció en muchas guerras y él tomó muchos botines y él los acumuló en un lugar donde había mucho bronce, o en una ciudad que había conquistado. Tomaba plata, piedras preciosas de donde venía el botín, y entonces él a, sabía a dónde guardar lo que iba a estar destinado para la casa de Dios. Incluso si yo no voy a edificar eso, decía David, no será a mi nombre, no recibiré la gloria. Yo no estaré en esa casa, yo no lo voy a hacer para mi nombre, lo hago porque amo a Dios. Así de que yo dono, y Dios ve ese corazón de David. Dios ve el motivo, no lo que yo hago, sino por qué lo hago. Así que miren el capítulo anterior, el capítulo 28. Vamos a ver los versículos 11 y 12. Vamos a Primera de Crónicas 28. Desde el versículo 11 leemos: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Así que ya estaba haciéndole todos los planes a Salomón para que siguiera ese programa. Vamos ahora a los versículos 14 al 18. Aquí David acumula y planea todos los materiales que van a ser usados. Vamos a seguir desde el versículo 13. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, y sigue la lista de muchos utensilios que debían estar en el templo, y él planeó todo, cuánto oro era necesario para todos los utensilios. Y cómo ellos calcularon todo eso, y esto, qué se necesita para calcular todo esto, y cómo lo hicieron. Pero de cualquier manera, las dos torres que había en el templo, Yajín y Boaz, Joacín y Boaz, pues se dice de que eran muy bonitas y
y estaba llena de decoraciones. Allí en el valle sacaron esas piedras, supieron cómo encontrar estas piedras preciosas y todos los moldes, así de que hicieron y crearon los moldes para hacer las columnas de alguna manera, así que sabían cómo edificar todas estas edificaciones, sabían cómo construir el templo. Pero esto, ¿qué se necesita para esto? De pronto David en la mañana dijo, se levantó en la mañana y dijo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sabe qué? Me dieron ganas de ir a cazar. Vamos a cazar con el arco. Muchachos, vamos a buscar un león para cazarlo. Vamos a pasar un tiempo ocioso. Y por la tarde traigan a las que danzan para hacer una fiesta. Traigan a todos los que saben tocar, todos los que saben tocar bien. Y vamos a celebrar hoy. Muchachos, vamos a hoy a tomar y y David se levantó por la mañana y lo que pensaba era en lo que faltaba por seguir trabajando para el templo de Dios, para edificar la casa de Dios, los materiales que faltaban, el peso que debía de tener cada utensilio. Tesorero, por favor, dígame lo que me falta, cuánto dinero tenemos, cómo está administrado. Eso era lo que él, en lo que él pensaba, porque él amaba a Dios, porque estaba pensando en Dios, estaba planeando la casa de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros, en qué pensamos nosotros? Sí, nosotros tenemos nuestro trabajo y tenemos en qué pensar, por supuesto, pero ¿dónde está el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿En qué estamos pensando y qué Él quiere de nosotros? Y no estoy diciendo de que no lo hacemos, no me entiendan mal, porque aquí hay personas que dedican su tiempo y sus fuerzas para servir a Dios, y gracias a Dios por eso. En la iglesia hay muchas personas que se voluntarian y más de 100 personas que se hacen voluntarios y que dan de su tiempo y dan de su servicio, ya sea en la cocina o como maestros del sábado o equipo de sonido o grupos caseros, mm, líderes de adolescentes. Hay aquí soldados, entre nosotros también soldados. Hay reparticiones de alimentos a los sobrevivientes del holocausto. Gracias a Dios por esto. Y Dios ve cada cosa. Dios está viendo el corazón. Si estás aquí, entonces vamos a leer los versículos 5 y 8 de Primera de Crónicas 29. Desde el 6, empecemos desde el 6. Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y también asimismo se alegró mucho el rey David. Así de que todos donaron y lo dieron con corazón alegre. Está escrito de que Dios ama a quien da con corazón alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que dijo también Jesús? Jesús es citado en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, diciendo de que es mejor dar que recibir. Hay una bendición más grande cuando tú das que cuando tú recibes. Inténtenlo. Es un gozo mayor. Por supuesto por supuesto que no vamos a tener nada que dar si no hemos recibido antes algo. Por eso que cuando nosotros damos la gloria a Dios, porque Él nos dio todo, porque nosotros nacimos nada, sin nada, ustedes lo saben, ¿cierto? Así que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Así que todos se hicieron voluntarios y todos dieron con su corazón alegre. El origen del gozo es Dios. Todos están buscando el gozo en el mundo. El mundo busca
o lo buscan en el dinero, pero eso no trae verdaderamente gozo. Incluso los más ricos del mundo al finalmente dicen que saben de que les falta algo. Bill Gates se divorció de su esposa. Divorcio quiere decir que él sintiendo de que ya no funcionaba eso, leí en un artículo, o sea, todo el dinero con el que él podía comprar lo que el dinero puede comprar, él lo compró y él es desdichado, ¿no? Se divorció. El verdadero gozo viene de Dios y no depende de lo que hay alrededor. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios de amor, y nosotros queremos amarle. Así que miren, en el mismo capítulo 29, desde el versículo 15 al 19, miren lo que David dice, porque nosotros, Primera de Crónicas, versículo 16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es, y todo es tuyo. O sea, ¿quiénes somos nosotros que podemos donar tanto? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que sí, nosotros damos lo que tú nos has dado, Dios. Eso es lo que dice David. O sea, es decir, Dios le está agradeciendo a Dios, David. Versículo 18. Voluntad del corazón y encamina su corazón a ti. Y versículo 18 leyó. Y ahora yo veo como incluso el pueblo, todos están gozosos de darte voluntariamente. Así que el corazón es el centro. Miren, tenemos aquí en esta tierra la libertad de elección, ¿cierto? Y vimos de que David ama a Dios por elección propia. Dios no le pidió a David hacerle una casa, sino que David mismo quería hacerle una casa. Y David no se ofendió cuando él no permitió de que David le hiciera una casa. David no se ofendió. Así que tenemos nuestra iniciativa y también está la parte de Dios. Así, y queremos ver esto. Vamos a vamos a volver al capítulo 18, 28. Vamos a Primera de Crónicas 28, versículos 12. Dice así, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente. Aquí tenemos una palabra clave que es espíritu, que vuelve en sí mismo. En el versículo 19, aquí se nos da la interpretación. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. En el versículo 11 dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo. David da los planos a Salomón. ¿Y de dónde recibió todos esos planos? Los recibió de parte de Dios. Así de que él hizo los planes. Por un lado, Dios no le permite a David hacer el templo, pero por otro lado valora mucho la intención de David y le da la bendición de ser recordado por siempre, su nombre, su casa va a permanecer por siempre, y de la misma manera le da los planos y lo que él tiene que darle a Salomón para que siga con la obra. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice de que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. Y allí en Filipenses primero es Dios y después nosotros. Dios, Él nos da la voluntad y nos ayuda a sí mismo a hacer su voluntad. Y también pasó lo mismo con el caso de David. David tenía el Espíritu Santo. Ustedes saben de que Samuel lo había ungido y el Espíritu Santo cayó sobre él. Así que David tenía el Espíritu Santo.
Ustedes saben que también nosotros tenemos al Espíritu Santo. También lo tenemos, pero ¿cuánto de ese Espíritu tenemos? Tenemos suficiente para venir a la fe. Ese es el principio. Pero ¿qué hay después? Está escrito de que sed llenos del Espíritu. En Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Y Jesús dice de que pidan de Dios que es el Espíritu Santo y Dios dará a quien le pida el Espíritu Santo. En la parábola de las 10 vírgenes, el aceite significaba el Espíritu Santo. ¿Y cuánto aceite entonces tenemos? Según lo que hayamos pedido. Es necesario pedir más del Espíritu Santo. Pedir oídos para oírlo o un corazón suave. También David, después de que pecó con Betsabé, pidió un corazón puro. Así que aquí vemos el lado de David y el lado de Dios, y también es igual en nuestras vidas. Quiero también hablar acerca de los adolescentes. ¿Los amamos adolescentes? ¿Quién piensan? ¿Ustedes se sienten que son amados adolescentes? Vamos a hablar acerca de David adolescente. ¿Quién se siente amado? Sí, aquí hay algunas manos. También amamos a los que no levantaron la mano. Vamos ahora a ver acerca de David, el rey David, cuando era adolescente, para demostrar de que también desde la adolescencia podemos amar a Dios. ¿Qué sabemos acerca de David? ¿Qué sabía él hacer? Él sabía cómo tocar un instrumento. No era un simple talento, sino que, sino que lo llamaron a él para tocarle al rey Saúl, para que el espíritu que tenía Saúl huyera. Si era cualquier talento, no hubieran llamado al rey. Así que era algo especial lo que tenía, ese un talento especial, lo que tenía David, y él amaba a Dios, David. Todos los salmos los escribió él después, pero no sabemos ya desde la adolescencia cuánto no habrá escrito el rey David. El Espíritu Santo estaba en su corazón. Además, ¿qué más sabemos acerca de David? ¿Qué pasó con él cuando oyó acerca de Goliat? ¿Qué le causó a David correr hacia la guerra contra Goliat? Tuvo celo de Dios. Tú estás maldiciendo el nombre de Dios. ¿Quién eres tú? Yo voy a luchar contra ti en el nombre de Dios. Tú vienes a mí con todos tus utensilios de guerra. Yo vengo contra ti con el nombre de Dios, a quien tú has maldecido. Él tenía celo de Dios. Yo quiero decirles que cuando yo oigo cosas en el YouTube, cuando yo oigo que usan el nombre de Dios, yo cierro ese video porque no que me gusta oír eso. Yo tengo celo de Dios. Yo no me estoy alabando a mí mismo, pero yo digo lo que yo hago. ¿Por qué usar el nombre de Dios en vano? Eso es vergüenza. No estoy dispuesto a oír esto. No quiero oír esto. Dejo de ver ese video. Y Dios ve esto y le ama que nosotros tengamos celo de Él y que su nombre es preciado a nosotros. David tenía celo de Dios, y ustedes saben lo que pasó después con Goliat. Y David confiaba como adolescente en Dios. Él venció al león. Esto es algo sobrenatural. Solamente Dios puede ayudar a David, porque normalmente un león vence a un niño. Así de que él pudo hacer esto gracias a la ayuda de Dios. Así que entonces cuando vino el león contra David, lo que hacía Dios era proteger a David, y él mismo, Dios por medio de David, vencía al león, porque Dios había visto el corazón de David. Cuando Dios mandó a Moisés para ungir a un hijo de la familia de Isaí,
Así de que Samuel empezó a ver la grandeza y la estatura de los hijos de Isaí y empezó a preguntar a Dios cuál de esos era el que había elegido Dios. Y Dios decía, no este, ni este, ni este. Así de que Dios le dijo a Samuel que él veía el corazón más allá de lo físico. ¿Qué es lo que Dios está viendo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios ve en nuestros corazones? Este es el mensaje nuestro de hoy. ¿Será que está viendo el amor al mundo? ¿Será que está viendo que estoy amando cosas que son malas? Y si es así, pues pidamos perdón, porque todos nosotros, sí, porque todos nosotros, si no tenemos cuidado, todos tenemos amor hacia este mundo. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, pues debemos de tener cuidado. No hay aquí ninguno hay aquí que están absueltos de esta lucha. Así es que no hay que avergonzarse. El corazón del muchacho es malo desde su juventud. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice de la palabra de Dios? ¿Que estoy dispuesto a luchar contra esto o amo esto? Sí, el otro lado de la moneda es el amor a Dios. El otro lado de la moneda es odiar la maldad de este mundo. Son el mismo lado de la moneda. Odio al pecado del mundo. Desde su niñez hasta su vejez, el corazón del rey David era para Dios. Vamos a ver en Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14. Versículo 8. Primera de Reyes capítulo 8. De eso es después de que David murió. Dios le habla a Jeroboam, que fue un rey que estuvo después de el rey David. Voy a empezar desde el versículo 7. Esto fue un mensaje que vino por medio de la mujer de Jeroboam. Ve y di a Jerusalén, a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Esto es correcto, lo que acabamos de leer? David hizo solamente lo recto delante de los ojos de Dios, pero ¿por qué no si Dios lo está diciendo y si Dios lo dice es cierto? Así entonces, ¿cómo Betsabé y Urías y toda esta historia, cómo encaja? Ustedes saben por qué esto fue borrado. Ya no existe. No existe. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pues porque él se arrepintió realmente y esto le fue perdonado. ¿Ustedes recuerdan a los... ¿Recuerda alguna canción que cantamos hoy? Cantamos acerca del Salmo 103. Y este era un salmo que tenía preparado para el mensaje de hoy, Salmo 103. Es un salmo de David que alaba a Dios, bendice a Dios. Salmo 103, versículos 11 al 13. Dice David, podemos empezar incluso antes, porque ustedes son tan buenos hoy, entonces yo voy a empezar desde el 9, incluso desde el versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá por siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen,
cuanto está lejos el oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Él las alejó. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Y a continuación sigue hablando acerca de lo que ya hablamos hoy y sigue hablando de que somos polvo ante Dios. Así que Dios, Él aleja el pecado porque David realmente se arrepintió. ¿Y qué más hizo David? Él hizo el fruto, un fruto de arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando vio a mucha gente venía a bautizarse, él decía que no es suficiente con bautizarse, sino hacer fruto de arrepentimiento, luchar contra el pecado y empezar a hacer lo bueno. David pecó terriblemente con Betsabé y toda esta historia, pero él se arrepintió, él no se justificó, él se acostó en el suelo, no se bañó y después se levantó. Después todo lo que ocurrió lo que pasó con Absalón y él sabía de que era por causa de lo que había él hecho mal. Tú mataste a Urías con espada, tu espada no se apartará de tu casa. Y David sabía de que era el resultado de su pecado. ¿Y qué David hizo? Él bajó su cabeza y salió de Jerusalén descalzo cuando Absalón vino a Jerusalén. Y durante el camino aquella persona le maldijo, Simei, y David bajó su cabeza y entonces Abishai dijo de que si él daba la orden, pues lo mataba a esta persona, pero él decía que era que Dios había permitido que eso pasara. Si Dios, dijo David, si Dios quiere de que yo vuelva a ser rey o pueda volver a ver el arca del pacto, él lo permitirá. Y él reconocía de que lo que estaba pasando era por causa, como resultado de su pecado, y pedía perdón a Dios. Entonces, Dios habla después acerca de David como aquel que había hecho todo recto. Él había echado al fondo del mar el pecado de David. Ya no existía más. Cuando lleguemos al cielo y nuestros libros sean abiertos, y empezará a leer nuestros nombres y toda nuestra vida va a estar expuesta a todos en ese momento y van a haber algunas hojas limpias, hojas en blanco, porque ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado en esos días? En esos días será dicho de que ha sido borrado porque la sangre de Jesús lo ha limpiado. Y esto es la gracia de Dios, el amor de Dios. Vamos a terminar con María. Mujeres, hombres, adolescentes, ancianos, todos podemos amar a Dios. No hay diferencia. Dios ve el corazón de todos nosotros. Vamos a Marcos 14. Marcos capítulo 14. Leeré desde el versículo 3 al 9. Marcos 14. María amaba a Jesús. Antes de haber levantado a Lázaro y lo de la muerte, ya amaba a Jesús. Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer. Está escrito de que este evento ocurrió 2 días antes de la fiesta del pan sin levadura que precisamente acabamos de pasar esta semana, la semana pasada. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Esta mujer es María, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo
algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow. ¿Cuántas mujeres vivían en ese entonces en Israel? ¿Cuánto conocemos? ¿Cuántas historias de personas conocemos de ese tiempo? Ella, 2000 años después, en una congregación en Tiberias, hoy en día recordamos su nombre. ¿Qué ganó ella? Que ella fue Napoleón, ella conquistó pueblos, ella edificó la Torre de Eiffel en París. No, ella no hizo, ella solamente amó a Jesús. ¿Será que, será que Jesús, alguien, alguien sabía de que Jesús iba a morir en ese momento? Ellos no entendían eso. Porque cuando ocurrió, cuando lo arrestaron a Jesús, todos entraron en shock. Pero, ¿será que ella estaba entendiendo de que estaba ungiendo a Jesús para su muerte? Ella no lo entendía, simplemente lo estaba haciendo porque lo amaba y quería darle lo mejor. Quería darle a Jesús lo mejor. Porque yo amo a Jesús. No era un amor romántico sucio. No estoy diciendo que el romanticismo sea sucio, no, pero no era de esa manera. Era un amor a Jesús limpio, limpio, limpio y este perfume era muy caro. Ella le derramó este aceite, este perfume. Y también nosotros no somos, nosotros tampoco somos perfectos ni somos muy buenos, pero si nosotros lo hacemos, hacemos algo a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, a pesar de que no reconozcamos la profundidad de lo que hacemos, y nosotros no sé qué vamos a recibir, no sé qué premios vamos a recibir o recompensas en el reino de los cielos, porque tenemos recompensas en el reino de los cielos que nos espera, que nos esperan muchas recompensas. Eso es lo que dice Jesús. Nosotros no sabemos. Eh, eh, ella no sabía de que después de 2000 años en todo el mundo la iban a recordar, iban a hacer memoria del acto que hizo. Pero ella decía, solamente te he amado, pero Dios vio su corazón. Así de que yo quiero animar a cada uno aquí, purifiquemos nuestros corazones. Quiero terminar con dos pequeños fragmentos en Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que temen, tienen a corazón perfecto. Ahora los ojos de Dios aquí están en Tiberias y está en todo lugar y está buscando a aquel que tiene un corazón perfecto a Dios. Y con este corazón lo quiero fortalecer y caminar con Él. Dios ve nuestros corazones. Y otro último versículo. Vamos a Proverbios 4. Proverbios 4, 23. Proverbios capítulo 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
guarda tu corazón. Todos nosotros guardemos nuestro corazón porque de allí todo sale. Esa es la fuente, de ahí empieza todo. Los celos, el orgullo, el odio, cosas malas, el amor, la misericordia, que son cosas buenas. Todo eso empieza desde aquí y después sale por la boca, por medio de nuestras obras, ya sea con las manos o de cualquier mona se expresa. Podemos orar como David, un corazón limpio, dame, oh Dios, un corazón fiel, créame, oh Dios, un corazón perfecto que es solo para ti, Dios, no una tercera parte para ti y otra partecita para el mundo. Todavía me gusto, es impuro, yo sé, Dios, pero aún puedo justificar el pecado. Señor, y esto todos lo hacen, estos creyentes ya lo hacen, pero Dios, a mí me sigue gustando eso, así que yo un poquito dejo de mi corazón para el mundo y pertenezco al mundo. No, nosotros queremos un corazón perfecto a Dios. Y donde yo estoy viendo de que estoy siendo atraído, pues yo digo a Dios, ayúdame Dios. Dios dice en su palabra de que si te hace caer el ojo y si es ocasión de caer, hay que hacer un acto brutal, cortar el ojo. Pero que Dios nos ayude. Amén. Si hay alguien aquí que quiera entregar su vida por primera vez a Dios, no sé, tal vez de entre los invitados o entre los adolescentes que no lo han hecho nunca hasta ahora y quiera dar a Dios su vida y decirle a Dios, eres Dios de amor, Dios, yo creo en ti, tengo debilidades, hay muchas cosas que no entiendo, tengo preguntas, pero muy dentro de mi corazón yo sé que es correcto, yo sé que es correcto, así que yo quiero darte hoy mi vida. Si hay alguien así aquí, entonces por favor levante su mano. Oraremos por usted. No se avergüencen, no aplacen. Esta es la oportunidad de venir al reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí así? Por ahora no veo ahora una mano. Y a los demás, yo no voy a decir levantarse o nada de eso ahora, pero tomemos un tiempo de oración. Si nosotros sentimos o sabemos de que hay parte de nuestro corazón que tiende a ser para el mundo, pues pidamos perdón y decidamos, Dios, deseamos decir que digamos, Dios, yo te doy esta parte de mi vida a ti, entra a esa parte de mi corazón, ayúdame. Oremos por estas cosas. Oh Padre en el cielo, te agradecemos por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu gracia, por tus misericordias. Gracias porque perdonaste a David y también a nosotros si estás dispuesto a perdonar. Oh Señor, te abrimos nuestro corazón y te damos cada esquina de nuestro corazón. Examina, Señor, lo que no está bien ante tus ojos, muéstranos y límpialo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Danos de tu gracia, Señor Jesús, para limpiarnos. Queremos amarte a ti y solamente a ti. Gracias por la paz y la bendición y por el amor que tú nos das. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, el Mesías. Amén.